Lo que de todos los feminismos que han surgido principalmente este año, mirá, si hay una diversidad, un pluralismo de ideas, de acciones. Creo que ninguno de esos feminismos hemos pensado que los varones en sí son el enemigo. Eso es subestimar nuestros procesos de reflexión, de ideas, de cada una de las asambleas de Ni Una Menos. O sea, lo que más me molesta es eso, que hay como una visión de que habría feminismos radicalizados que vendrían a tirar por tierra el trabajo de años de otros feminismos que buenos son, y malos. Exacto, que eso para mí es un poco es peligroso. Y que esos feminismos son fascistas, dice esta palabra. Son fascistas y autoritarios porque se construyen sobre la idea de que los hombres son un enemigo natural. Sí, y aparte de hacer esta división tan tajante, tan binaria, lo bueno o lo malo, y por otro lado lo peligroso de meter la palabra fascismo dentro del feminismo, claro, cuando el feminismo justamente ha develado el fascismo, ¿no?, estructural al patriarcado. Y por otro lado se pone en el nivel de aquellos que nos llaman feminazi, pues son palabras de terror, chicas. Lo que sí es cierto es que hubo ese proceso de llevar a la práctica los scratches, especialmente a partir del año 95, las cosas que se sabían de parte de familiares, de los organismos de derechos humanos, lo que sabíamos los propios hijos, o sea, esos saberes respecto de nuestra historia reciente, que no se podían decir de otra manera porque la historia no los retomaba demasiado, allá por los años 90, digo, la historia como disciplina, ¿no? La justicia, por supuesto, no lo retomaba, no había justicia, y bueno, era la única manera de poner en escena, de ponerlo en el espacio público, y fue verdaderamente constructivísimo, un modo de lucha que en ese momento nos hizo sentir un apoyo social, una participación que de otra manera no se había podido manifestar hasta ese momento. Con esto no quiero negar la historia de lucha del movimiento de derechos humanos que no le pertenece a hijos, digamos que es muy anterior el movimiento y que nace con las propias abuelas y con las propias madres en el mismo momento en que todavía estábamos en dictadura. Lo que sí quiero decir es que fue una metodología de lucha que para nosotros fue maravillosa porque fue eso, o sea, fue decir, como sociedad no nos bancamos que este tipo de situaciones, que sabemos que no son situaciones, no sé, estos delitos aberrantes están todavía como entremezclados entre nosotros y nosotras en los años 90 porque los genocidas están acá, los delincuentes que hicieron esto están acá, entre nosotros, entre nosotras, esto es insoportable. Entonces era la única manera de decir, acá no podemos más seguir viviendo así, como si nada pasara, como si estos vecinos que tenemos fueran vecinos comunes y corrientes, gente a pie, no, era genocida, no era el vecino que te encontrás en la verdulería y lo saludás todos los días con respeto. Entonces, bueno, fue la manera de no hay justicia, hay scratch. Bueno, y fíjate que hay similitudes con este proceso, porque tampoco es casual que después de la vergüenza que fue el fallo del juicio de Lucía Pérez, por el femicidio de Lucía Pérez, que no hubiera habido un condenado por un crimen que fue aberrante, justamente, ¿no? Esto aparece como una respuesta de esa sensación de hartazgo, de esa sensación no se puede seguir viviendo como si esto estuviera naturalizado. Y además a mí me parecía que lo interesante, fíjate, que del proceso de hijos, de lo que vos contás ahora y de un poco de reflexionar esto de la metodología del scratch a partir de lo que las mujeres venimos haciendo, cómo el scratch aparece
frente a una justicia que no está a la altura, y no solo que no está a la altura, sino que con lo que hace muestra que, volviendo a esto de los enemigos, a quien pone en el terreno de los enemigos es a las mujeres. Hay una respuesta social encarnada por el movimiento de mujeres, que bueno, que no sale obviamente de la nada, que esto tiene un recorrido bien largo. Por un lado, una respuesta a la justicia patriarcal, esto es intolerable, ¿sí? Pero por otro lado también es me parece, un grito contra la naturalización de la violencia. Hay como distintos niveles. Una cosa son los scratches que tienen algún parentesco con los scratches que nacen con hijos, donde aparecen estos nombres de abusadores históricos, claro, o de violentos históricos, y entonces están apareciendo estos nombres en distintas instituciones donde aparecen situaciones gravísimas, donde hay desde abusos sexuales, hay abusos laborales, abusos de poder, todo mezclado, enmarañado, con otras situaciones que no tienen tanto que ver con esto, sino con esto, estas cosas que no son fáciles de etiquetar, digamos, y que se emparentan más con otras cosas, en algo que yo estaba pensando el otro día, me hacen acordar más a los grupos de concienciación, donde las chicas hoy, o las mujeres también, se están dando esta oportunidad de que salga todo esto que tenemos amontonado de años, de me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, donde aparecen también otros nombres, pero más tiene que ver con esta sensación de lo que hemos permitido, sin darnos cuenta que estábamos permitiendo y naturalizando situaciones, porque sí, porque nos enseñaron que así tenía que ser, digamos. Yo siempre cuento una anécdota de una compañera mía de la colectiva, muchísimo más joven que yo, que tiene 23 años ahora, que me cuenta una situación donde, o sea, que está con un chico, una noche lo conoce, se va a su casa, se toman unas birras, qué sé yo, está todo bien, pero llega un momento en que ella le dice que se va y el pibe le dice que ya no tiene micro, ¿no? Entonces ella le dice, bueno, te quedas, pero te quedas a dormir. Y el pibe intenta con ella algo más. Entonces mi compañera lo echa, hace manso quilombo en ese momento y después escrachándolo al pibe. Y esto fue hace un par de años, y en el momento que me lo cuenta me dice, Fabi, ¿vos podés creer que pase eso? Y yo les juro que con mis 40 y pico de años dije, y sí, claro que lo puedo creer, si yo me lo hubiera bancado, ¿me entendés? Yo fui educada para bancarme eso, pero esta piba, el umbral de tolerancia es cero. Otro. Claro. Y a mí eso me pareció maravilloso, y creo que tiene que ver con eso, con lo que el feminismo ha ido haciendo, construyendo, a tal punto de que yo ahora puedo decir eso, no me lo banco. Ahora estamos juntas, ninguna está sola, lastimando a una, nos eriza a todas, porque ya no existen dolores ajenos, hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos, gritaremos fuerte por las que murieron, por las que callaron, las que no pudieron escapar a tiempo, juntar el valor, ver que era posible una vida mejor. Y también está bueno pensar, porque digo, las creencias no van a desaparecer, y también es parte del desarrollo de la vida y de las sociedades. Pero es esto, vos decís, tenés en otros lugares, católicas por el derecho a decidir, sí, opción por los pobres, que tiene que ver las creencias y las religiones desde otro lugar, que sigue siendo desde la realidad del pueblo, desde las necesidades del pueblo, sí, y no utilizando esas necesidades para acumular poder o para dominar o someter. Y hay algunos sectores de la iglesia Opus Dei que utilizan para dominar y sostener, ¿no? Totalmente. Pero es cierto lo que vos decís, ya Freud lo dijo en El porvenir de una ilusión, la necesidad que tienen los sujetos de buscar estas ilusiones, por eso lo veo los pueblos, las religiones, y también Marx lo destaca desde allí. Es decir, que nosotras
también leemos que son necesidades que tiene la gente. Sí. Ahora, ¿qué se hace? La gente puede buscar respuestas frente a esto, ¿no? Como nosotras por ahí lo buscamos en un libro, en el feminismo. Otras personas lo buscan en la iglesia. El problema es qué hace la iglesia como institución. ¿Qué hace con todo eso? Con todo eso. Y es allí donde, bueno, interpelamos a esta iglesia, que es una iglesia patriarcal, misógina, violadora de todos los derechos de las mujeres, violadora de niños, niñas y adolescentes. Pero cómo venimos a incidir y romper en la resistencia y tener claro que vamos por todo. Y que esto no es, nosotras seguimos, y esto nos tenemos claro, nosotras no violamos varones, no los explotamos, no los desaparecemos y no los asesinamos. Y no somos pedófilas, no somos organizadoras de no los secuestro, de acosamos. pornografía. Tal cual. Sí. Y no somos las líderes de organizaciones que, como la iglesia, tiene 2000 años, donde casualmente absolutamente todos sus líderes han sido varones y que vive a costa del resto, porque yo quisiera saber, además de vendernos la vida eterna, ¿qué producen? Producen otra materialidad, una materialidad que es la materialidad de la ideología y que produce subjetividad. Sí. Que eso es lo terrible. Eso es lo Porque peligroso. lo que produce son estas subjetividades que soportan violaciones, que soportan explotación, que soportan maltrato con esa promesa de la vida eterna, no sé. O del paraíso. Del Porque paraíso. en realidad, como vos decís, venden humo, generan cierto imaginario en la gente que muchas veces es necesario para vivir también, porque sostener la Claro que existencia sí. humana no es poca cosa y a veces no se puede. Entonces saben dónde tocar, ¿no? Y es allí a donde se dirigen y son la gente que responde a esa convocatoria quienes sostienen esto, que en realidad son tipos que viven, son personas vagas, crían pedófilos y venden humo, pero también tienen un poder político extraordinario en todos los gobiernos donde ellos inciden. Y también son traficantes de armas. Y Y de también drogas. y de narcotráfico. Sí, Y todo también así. ayudan, como ayudaron a escapar a los nazis en su Sí. momento, ayudan a escapar a la gente que se dedica a la trata de personas. Sí. Y bueno, esto lo sabemos y es histórico. Sí. Es histórico. Sí, sabemos y han sostenido todas las estructuras de poder. Lo que venimos a plantear nosotras desde los feminismos es atacar la estructura de poder. O sea, en realidad no es solamente que si venimos a exponer las violencias o nuestras historias o lo que nos pasó cada una. Tenemos muy claro que es una lucha política, organizada, que entendemos que no es individual, entendemos que va a haber resistencia, pero lo que venimos a transformar todo, venimos a atacar esas estructuras de poder. Sabes, me das pena porque te enseñaron todo dado vuelta, todo equivocado. Confundís violencia con virilidad, confundís paciencia con debilidad. Esta historia oscura aquí se termina. Sentirte más hombre golpeando a una mina. Si pensás que es tuya, que te pertenece, cuidado que nada es lo que parece. La cuestión es esto que plantea la Vale. ¿Por qué yo lo traigo? Porque lo hemos charlado en otras oportunidades. Esto de, por ejemplo, estos umbrales de tolerancia que se han corrido y que ahora pareciera que nosotros venimos a decir que todo es acoso, ¿no? Cuando en realidad es que ahora nosotras podemos ver como acoso conductas que habíamos naturalizado como soportables, pero que ya, o sea, hay como una ruptura ahí, ¿no? Hay un paradigma en las maneras de vincularnos, las maneras de gestionar las violencias en las relaciones, porque bueno, siempre hay cuotas de violencia en las relaciones, pero justamente es político y cultural cómo eso es, hasta dónde es tolerable y hasta dónde no. No sé si me... A mí lo que me parece interesante, barra desafiante, barra
peligroso, barra muchas cosas contradictorias y que hasta son controversiales, es hasta qué punto eso nos está modificando a nosotras, pero también a los varones y Ahí las está. relaciones que construimos. Tal cual. Porque nosotras estamos descubriendo todo esto y los varones también están Sí. descubriendo todo esto. Esto de que están inquietos, que no saben cómo comportarse, que ya no saben qué hacer, en algunos casos es molesto, a nosotras que nos importa, que se les arreglen como puedan, pero también, bueno, es parte de la relación que construimos como sociedad, también. Es verdad que cambiar la sociedad duele también, o sea, a nosotras nos duele y a ellos les dolerá también tomar conciencia de que han sido los artífices de muchos sufrimientos. Y quizás eso es difícil. Algunos están más dispuestos que otros verdaderamente a pararse en otros lugares y bueno, cuando van tomando conciencia o van descubriendo esos lugares de privilegio, bueno, se sienten interpelados y quieren moverse. Otros verdaderamente no quieren moverse, están resistiendo, están protegiendo, están reaccionando, o sea, están en esas posturas reaccionarias de la idea de los que sostienen la idea de que somos feminazis y no se van a querer mover de ahí y encima quisieran que amorosamente les digamos no, está bien, no te muevas de ese lugar, yo te entiendo, te comprendo, sostenete. Bueno, eso no va a suceder, me parece. Porque no va a suceder. No va a suceder y porque nuestra energía y nuestro amor van a estar puestos en otras mujeres que están sufriendo las situaciones con las que queremos terminar. Entonces, bueno, el amor está puesto en construir una sociedad completamente diferente y en destruir esta. Estamos tratando de que esto se caiga. O que se vaya cayendo a poco en un proceso, pero no va a haber vuelta atrás acá. No va a haber vuelta atrás y verdaderamente cuando empiece a cambiar también la forma en que estamos haciendo política, también va a haber menos vuelta atrás todavía. Si la política cambia y nuestras relaciones entre mujeres cambian, bueno, la sociedad que resiste y que reacciona se va a quedar ahí resistiendo y reaccionando, pero van a ser cada vez menos. Van a ir perdiendo poder. Quiero creer que eso va a ser así y que, no sé, el horizonte para las generaciones de pibas que están naciendo ahora o las que serán nuestras nietas y no va a ser el mismo que el que hemos tenido nosotras como horizonte de futuro. O sea, que quiero que ellas vayan por todo. Que en realidad lo que le puede estar pasando a la masculinidad con esta revolución feminista que viene hace muchos años y que ahora tiene como un florecer brutal, tendrá que esperar porque nos tenemos que hacer cargo de este movimiento que nos está atravesando. Y bueno, decantará como con la posibilidad de que la masculinidad se ubique en este nuevo escenario en una forma de mayor equidad frente a todo, ¿no? A todo el quehacer cotidiano y el quehacer político, social, cultural, histórico. Yo lo he pensado bastante, eso me resuena mucho lo que vos decís, Merce, porque yo pienso, a ver, si nosotras, con todas las de perder, con todos los dolores que nos han infligido y lo que nos ha costado aceptar, o sea, darnos cuenta de que esos dolores no eran merecidos, que eran injustos, ni naturales, y desmontar, ¿no? Todo eso. Sin privilegios, sin lugares de acceso a bueno, lo que hemos dicho, o sea, mujeres que ni siquiera saben leer y escribir porque se privilegia a los varones, la educación de los varones sobre ellas o lo que fuera, ¿no? Yo digo, si nosotras, como colectivo hablo de nosotras, las mujeres, con todo eso, hemos logrado esto, ¿sí? Ellos, con todos sus privilegios de siglos y siglos de privilegios, tienen recursos para ponerse en cuestión y generar modos de masculinidad que sean otros. No sé qué, me parece que es tarea de ellos, pero me parece que nosotras ya les hemos mostrado con todo el amor, con toda la paciencia y toda la pedagogía, con nuestra praxis, ¿sí?
no nos hemos sentado en un taller, a lo mejor, ¿no? Pero el proceso social del feminismo, de los últimos años en Argentina sobre todo, eso ya es pedagogía, o sea, eso tiene en sí mismo, simbólicamente, tiene que remover, digo, a los varones por lo menos, que sienten que están por una sociedad mejor, si son consecuentes y coherentes con eso, lo que está sucediendo los tiene que interpelar. Los otros, veremos cómo se dan esos procesos, es un campo de disputa abierto hacia adentro de la masculinidad, porque también es cierto, yo he estado empezando a escuchar que de los varones cercanos, que por ejemplo en los grupos de WhatsApp, no sé, de la banda que se juntan a tocar, o de los basados, o del fulbito, cuando hay expresiones que no son tolerables desde este umbral histórico, hay varones que saltan y le dicen, loco, déjate de joder porque eso no va. Porque no los queremos excluir, como dice Rita Segato, como decía ese meme de una señora que decía, las feministas no quieren que hayan más hombres, los que ya están, pero... Los queremos. Está todo bien, el tema es que, bueno, si el paradigma de la masculinidad es lo que vienen siendo, y se tendrán que poner a revisar, porque eso hace ruido y hace agua por todas partes, a ellos mismos. Y entonces una dice, bueno, estamos en plena revolución, una se siente en plena revolución. Y sin embargo, diariamente estás leyendo que todas esas opresiones históricas que vos te quedás en la casa, porque vos vas a criar a los chicos, porque después vas a salir mientras él crece, o porque no lavaste, o porque no... Todo eso, chicas, sigue estando intacto. Exacto. Entonces cuando se dicen los hombres no saben qué hacer con nosotras, creo que es un contradiscurso que en realidad nos perjudica, no es para hacer crecer al feminismo, sino es otra manera de criticar este movimiento que estamos teniendo. Y que por otra parte es verdad que es imparable y que moviliza tantas estructuras que hasta nuestras abuelas no sabrían qué hacer con él, ¿no? O nuestras tías o las vecinas más grandes, y sin embargo las vemos en las marchas. Ya las mujeres empezamos a estar interpeladas verdaderamente y ya no parece que esto fuera una cosa que no nos interesa, y van a las marchas. O sea, las mujeres van a las marchas. Cuando descubrimos el feminismo, o sea, también tenemos como la responsabilidad de cómo lo descubrimos entre todas, y no sé si, por lo menos nos pasa a nosotras que no lo pienso de que es una decisión individual ser o no ser feminista. No, pero sí, digamos, poder asumir al feminismo es una decisión subjetiva y es individual, y lógicamente se apoya como todo lo que la masa, en este caso feminista, te puede brindar, es ese lazo, ¿no? Pero estaría buenísimo que fuera ser feminista, asumirlo, o sea, se lo asume como una práctica política colectiva, pero si no hay un registro subjetivo, es del orden de lo imposible. Hemos tenido el feminismo, muchas de nosotras, también vedado durante muchos años. Yo me siento feminista desde pequeñita, escuchar los rumores de mi abuela, de mis tías, de mi madre y de mi hermana, y nunca le pude poner nombre hasta que me topé con el feminismo. Es decir, no es que nosotras nacimos feministas, nos encontramos, inclusive muchas hemos ejercido el feminismo y después nos encontramos con la teoría feminista. Bueno, digo, pero nosotros tenemos como ciertos también privilegios, es mucho más difícil, y para nosotros fue difícil, imaginemos, ¿no? Para las mujeres campesinas, para las mujeres de los pueblos originarios, para las mujeres empezamos, hay algo de ese clase. sentido no... Yo sabía que era feminista, pero no le podía poner nombre. Esa palabra que aparece es colectiva siempre. O sea, claro, sí. hay una interpelación subjetiva, como decís vos, porque es verdad que el feminismo tiene eso de maravilloso y eso de doloroso, que yo puedo decir que soy marxista y salir a militar y creer en la revolución y tener una práctica que tienda a, pero a lo mejor en mi casa crío a los hijos o qué sé yo, a las hijas, y tengo una relación reconservadora. El feminismo no solamente te
digamos, te llama a una transformación radical de la sociedad, sino que te Propia. interpela. Como un rumor a ver. En la vida cotidiana, Claro. todo el tiempo. Entonces, pero es como que esto que vos decís de la palabra con la cual vos movilizás toda esa subjetividad, esa posibilidad de nombrarte, de nombrar lo que sentís, de nombrar lo que querés cambiar, es colectiva, es hermoso porque es como que Sí, lo vamos... Sí, y me estás haciendo acordar que muchos libros de los grosos que ha salido el feminismo y por ejemplo, las negras, las chicanas sobre todo, ¿no? Las mujeres de Latinoamérica o de los sures del mundo, son textos testimoniales, Sí. propios De la propia experiencia. de la propia experiencia, y eso es subjetivo y que se puede enlazar a la experiencia de la otra, la otra, la otra. Por eso, o sea, el feminismo es una cuestión así que ha sido exponencial y va a ser infinita, ¿no? Esas grandes transformaciones que primero son subjetivas y que de lo subjetivo se va a lo colectivo, me parece que son es como esos grandes saltos. O sea, es como que hay momentos de salto y momentos de remanso, momentos de salto, bueno, ahora estamos en un momento de salto. Este enorme remesón que está habiendo dentro de las agrupaciones, que viene impulsado por las compañeras de las agrupaciones, va a significar otra enorme transformación en las relaciones interpersonales entre las compañeras y con los compañeros. Los modos de construir política. Modos de construir política, eso va a ser definitivo, digamos. Eso. Y en este sentido hemos tenido cierta enseñanza. Para mí Argentina tiene un proceso impresionante en relación a lo que ha sido el movimiento feminista y dentro de este, digamos, o incluido dentro de las organizaciones de los organismos de derechos humanos, que tampoco, o también, no ha sido sin consecuencias las formas de búsqueda de verdad, de memoria y de justicia. Pero esas voces que se alzan, o nuestras voces que se juntan, tiene que ver con todo ese maravilloso camino que hemos podido ir sembrando y que también está enlazado a los pañuelos blancos y a los pañuelos verdes. Sabes, me das pena porque te enseñaron todo dado vuelta, todo equivocado, confundido.